¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Has clamado a Dios con todo tu corazón y sin embargo parece que el cielo sigue en silencio? ¿Y si te dijera que hay un momento específico en el que el cielo se abre de una manera sobrenatural? Un momento en el que las cadenas espirituales se rompen, los milagros ocurren y la presencia de Dios desciende con poder. Pero muy pocos lo conocen y aún menos lo practican. La oración en la madrugada es un secreto guardado en las Escrituras, un misterio que ha sido revelado a los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Es un horario divino en el que las barreras entre el cielo y la tierra parecen desvanecerse, permitiendo una conexión directa con Dios. Pero, ¿qué hace que este tiempo de oración sea tan poderoso? ¿Por qué los profetas, Jesús mismo incluso los grandes líderes espirituales de la historia se levantaban en la madrugada para buscar el rostro de Dios? A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en las profundidades de la palabra para descubrir el poder oculto que hay en la oración de madrugada. Veremos qué dice la Biblia, cómo esta práctica ha cambiado la vida de innumerables creyentes y, lo más importante, cómo puede transformar la tuya. Pero antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Este no es solo un gesto simbólico, sino una declaración de fe. Es una manera de unirte a esta comunidad de creyentes que buscan más de Dios. Además, cuando das me gusta a este video, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas que necesitan una palabra de esperanza. Cada me gusta es una semilla sembrada en el reino de Dios. Muchas personas usan este canal como un refugio espiritual, como un espacio para encontrar dirección y aliento cuando más lo necesitan. Por eso, quiero animarte a suscribirte si aún no lo has hecho. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere hablarte a través de este mensaje. Y déjame advertirte, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, sin más preámbulos, preparemos nuestro corazón y entremos en este profundo estudio sobre el poder secreto de la oración en la madrugada. 1. La búsqueda de Dios en la quietud de la madrugada. En el bullicio del día es fácil perderse en las distracciones. Las preocupaciones de la vida, las responsabilidades y las múltiples voces que nos rodean pueden nublar nuestra conexión con Dios. Pero hay un momento en el que todo se silencia, un momento en el que el ruido del mundo se apaga y la voz de Dios se vuelve más clara. Ese momento es la madrugada. La Biblia nos muestra que hombres y mujeres de fe han buscado a Dios en la madrugada, no por costumbre, sino porque han encontrado en esas horas un acceso especial a su presencia. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en el rey David. En el Salmo 63 dice que buscaba a Dios de madrugada con un anhelo profundo, como quien tiene sed en una tierra seca y árida donde no hay agua. David entendía que la presencia de Dios era su mayor necesidad, su alimento espiritual, la única fuente capaz de saciar su alma. Buscar a Dios en la madrugada no es solo un acto de devoción, sino una estrategia espiritual. Es un tiempo en el que nuestra mente está despejada y nuestro corazón es más sensible. Mientras la mayoría duerme, aquellos que se levantan para orar entran en un espacio de intimidad con el Padre, donde las distracciones son mínimas y la comunión se intensifica. Jesús mismo practicó esta disciplina. En Marcos 1 se nos dice que Jesús se levantó muy de madrugada, aun cuando estaba oscuro, y se fue a un lugar desierto para orar. Si el Hijo de Dios, con toda su autoridad y conexión con el Padre, consideraba
Necesario buscarle en la madrugada, cuanto más nosotros que dependemos completamente de su gracia y dirección. La madrugada es un tiempo de revelación. Muchas veces nos preguntamos por qué no escuchamos la voz de Dios, por qué sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Pero la realidad es que el ruido del mundo nos impide oír. La madrugada, en su silencio, se convierte en un santuario donde Dios puede hablarnos sin interferencias. Muchos testimonios han confirmado que es en esas horas donde reciben visiones, donde encuentran respuestas a preguntas que han tenido por años, donde la paz de Dios inunda su ser de manera indescriptible. En la historia de la Biblia podemos ver que grandes hombres de Dios fueron visitados en la madrugada. Moisés subía temprano al monte para encontrarse con el Señor. Samuel escuchó la voz de Dios en la quietud de la noche. Jacob tuvo un encuentro sobrenatural con el ángel de Dios y luchó con él hasta el amanecer, recibiendo finalmente la bendición que tanto anhelaba. Este patrón nos muestra que hay algo especial en este tiempo, una dimensión espiritual que pocos están dispuestos a explorar. Pero buscar a Dios en la madrugada requiere sacrificio. No es fácil dejar la comodidad de la cama cuando el cuerpo pide descanso. No es sencillo levantarse cuando el sueño intenta retenernos, pero aquí es donde se pone a prueba nuestra determinación espiritual. Aquellos que priorizan su comunión con Dios sobre su comodidad física encuentran un nivel de gloria que otros no experimentan. El enemigo sabe el poder que tiene la oración en la madrugada. Es por eso que muchos sienten una resistencia inexplicable al intentar levantarse a orar en ese horario. De repente, el cansancio se hace más fuerte, el sueño parece más profundo y todo se convierte en una lucha. Pero es precisamente en esa lucha donde se demuestra el compromiso con Dios. La oración en la madrugada no es para aquellos que buscan una vida de fe cómoda, sino para quienes desean ir más profundo, para quienes anhelan ver el poder de Dios manifestado en sus vidas. Si miramos nuestra propia vida, veremos que muchas veces nos falta claridad, nos falta dirección, nos falta paz. Nos preguntamos por qué las cosas no cambian, por qué seguimos en los mismos problemas, por qué no sentimos el fuego de Dios en nuestro interior. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cuánto tiempo estamos dedicando a buscar su rostro en la quietud de la madrugada? Hay una batalla espiritual constante. La oscuridad avanza mientras muchos duermen. En la madrugada se definen muchas cosas en el mundo espiritual. Es en estas horas donde los enemigos del alma trabajan para sembrar desánimo, para oprimir y para desviar a los hijos de Dios. Pero aquellos que entienden el poder de la oración en este horario se levantan como guerreros. Se ponen en la brecha y establecen el dominio de Dios sobre sus vidas y familias. La oración en la madrugada no es solo una disciplina espiritual, es un arma poderosa. Cuando el pueblo de Dios decide levantarse y clamar en estas horas, se abren los cielos, se rompen ataduras y se establecen decretos divinos. Quienes lo han practicado pueden testificar cómo su relación con Dios ha cambiado, cómo su espíritu ha sido fortalecido y cómo han recibido respuestas de manera sobrenatural. Dios está buscando corazones dispuestos. No se trata de religiosidad ni de cumplir con un requisito, sino de una pasión por estar en su presencia. Cuando alguien decide sacrificar su sueño para encontrarse con Dios, Él lo honra de maneras inesperadas. Muchas veces las respuestas que buscamos no llegan en el horario que queremos, sino en el horario en el que Dios sabe que estamos más receptivos. Y ese horario muchas veces es la madrugada. Si hoy sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, si te sientes distante o sin dirección, prueba buscarle en la madrugada. No te enfoques en la dificultad, sino en la recompensa. No te fijes en el sacrificio,
sino en la gloria que te espera. Dios se manifiesta a quienes le buscan de todo corazón, y aquellos que se levantan en la madrugada para buscarle encuentran un nivel de intimidad con Él que muchos nunca llegan a conocer. Buscar a Dios en la madrugada no es solo una opción, es una llave para entrar en dimensiones espirituales más profundas. Es un acto de entrega total, un testimonio de amor y dependencia del Padre. Cuando decides buscarle en este tiempo, algo cambia en tu espíritu, algo se activa en tu interior. Es una invitación a caminar en un nivel de fe más alto, a experimentar la presencia de Dios como nunca antes. El secreto está revelado. Ahora depende de ti. Dios te está llamando a una nueva temporada, a un nuevo nivel de comunión con Él. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a levantarte y responder a ese llamado? 2. El ejemplo de Jesús en la oración de madrugada. Si hay alguien que nos enseñó la importancia de la oración en la madrugada, fue Jesús. Su vida estuvo marcada por una profunda comunión con el Padre, y a lo largo de los evangelios vemos cómo priorizó la oración por encima de todo. En Marcos, capítulo 1, se nos dice que Jesús, muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, se levantó y salió a un lugar desierto para orar. Esta escena es impactante porque nos muestra que el mismo Hijo de Dios, con toda su autoridad y poder, entendía que necesitaba buscar al Padre en las horas más silenciosas del día. Jesús pasaba sus días predicando, sanando enfermos y liberando a los oprimidos. Su agenda estaba llena de multitudes que lo buscaban desesperadamente. Necesitaban un milagro, una palabra, un toque divino. Pero antes de enfrentar al mundo, antes de realizar cualquier obra, Jesús buscaba el rostro del Padre. En la madrugada, ¿qué nos dice esto? Que la oración era su fuente de poder, su lugar de fortaleza, el secreto detrás de su ministerio sobrenatural. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no comenzaba su día sin primero buscar al Padre, ¿cómo podemos nosotros pensar que podemos caminar en victoria sin oración? Muchos creyentes viven en derrota porque no han aprendido a priorizar la comunión con Dios. Enfrentan sus problemas con sus propias fuerzas, toman decisiones sin dirección divina y luego se preguntan por qué su vida espiritual es tan débil. La verdad es que sin oración no hay poder, sin búsqueda de Dios no hay victoria. En Lucas capítulo 6 encontramos otro pasaje impresionante. Dice que Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Antes de tomar una decisión importante, Jesús oraba. Pasó horas en comunión con el Padre antes de seleccionar a los 12 hombres que cambiarían el curso de la historia. Esto nos enseña que la oración en la madrugada no solo es un tiempo de adoración, sino también un tiempo de dirección. Muchos creyentes toman decisiones basadas en emociones, impulsados por lo que sienten en el momento. Pero Jesús nos muestra que las decisiones más importantes de la vida deben ser guiadas por Dios en oración. ¿Cuántos errores podríamos evitar si antes de tomar una decisión importante nos apartáramos en oración? Si buscáramos el rostro de Dios en la madrugada y esperáramos su dirección. Otro momento en el que Jesús oró en la madrugada fue en el Monte de los Olivos, justo antes de su arresto. Sabía lo que venía, sabía que la cruz estaba delante de él, y en ese momento de angustia, en la oscuridad de la madrugada, se postró ante el Padre y clamó. La Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque la batalla espiritual era intensa. Pero en la oración encontró la fuerza para seguir adelante, para cumplir su propósito, para enfrentar el sacrificio más grande de la historia. Aquí vemos que la oración en la madrugada no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para los momentos difíciles.
Hay batallas que no se pueden ganar con fuerza humana. Hay pruebas que solo se pueden superar con una fe fortalecida en la presencia de Dios. Cuando Jesús terminó de orar, se levantó con determinación. Ya no había miedo, ya no había angustia, sino una resolución firme de cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos creyentes hoy enfrentan dificultades sin estar preparados espiritualmente? Se sienten débiles, derrotados, sin fuerzas para seguir adelante, pero la razón es simple: no han estado en la presencia de Dios, no han buscado su rostro en la madrugada, no han recibido la fortaleza que solo la oración puede dar. Jesús nos enseñó con su ejemplo que la oración no es opcional, es una necesidad. Si Él, siendo Dios hecho carne, consideraba esencial pasar tiempo con el Padre antes de cada gran desafío, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Si queremos caminar en victoria, si queremos vivir una vida cristiana llena de poder, debemos seguir el modelo de Jesús. Cuando Jesús oraba en la madrugada, no lo hacía para impresionar a nadie, no lo hacía por obligación, sino por amor, porque su mayor deleite era estar con el Padre, y esta es la clave. No se trata de orar solo porque queremos bendiciones, sino porque anhelamos la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Si hoy sientes que tu vida de oración está apagada, si sientes que has perdido la pasión por buscar a Dios, quiero animarte a seguir el ejemplo de Jesús. Decide apartar un tiempo en la madrugada para encontrarte con el Padre. No lo hagas por costumbre, sino por deseo genuino de estar con Él. Cuando priorizamos la comunión con Dios, todo en nuestra vida comienza a alinearse con su voluntad. Jesús nos mostró que la oración en la madrugada nos da dirección, nos fortalece en la adversidad y nos prepara para enfrentar cualquier desafío. Si seguimos su ejemplo, veremos cómo nuestra vida espiritual se transforma, cómo el poder de Dios se manifiesta en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Dios te está llamando a un nivel más profundo de intimidad con Él. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y buscarle en la madrugada? 3. La batalla espiritual en la madrugada. En el mundo espiritual, la madrugada es un campo de batalla. Mientras muchos duermen, hay actividades invisibles que ocurren en el reino de las tinieblas. Es en estas horas cuando se establecen decretos, cuando el enemigo lanza ataques, cuando las fuerzas de maldad trabajan para sembrar caos, confusión y destrucción. Pero es también en la madrugada donde los hijos de Dios pueden levantarse con autoridad para deshacer las obras del enemigo y establecer el reino de Dios en la tierra. La Biblia nos muestra que la oscuridad es el territorio donde las fuerzas del mal operan. En el libro de Job, Dios pregunta si alguna vez has mandado a la mañana y mostrado al alba su lugar, para tomar la tierra por los extremos y sacudir de ella a los impíos. Esto nos da una clave espiritual poderosa. Dios nos ha dado autoridad para ordenar la mañana, para establecer bendiciones y cancelar planes del enemigo antes de que el día comience. Muchos creyentes no se dan cuenta de que la razón por la que enfrentan problemas constantes, luchas espirituales y ciclos repetitivos de derrota es porque no han aprendido a pelear en la madrugada. Es en estas horas cuando se pueden romper maldiciones generacionales, cuando se pueden cancelar ataques del enemigo antes de que se manifiesten en el mundo físico. Jesús dijo que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Esto nos muestra que el enemigo actúa cuando estamos espiritualmente inactivos. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en la madrugada y comienza a orar, a interceder, a declarar la palabra, los planes del enemigo comienzan a desmoronarse. No es coincidencia que muchos ataques espirituales ocurran en la noche.
Pesadillas, insomnio, opresión en el sueño, ataques de ansiedad repentinos, pensamientos negativos que parecen intensificarse en la oscuridad. Todo esto no es casualidad, sino una estrategia del enemigo para debilitar a los hijos de Dios. Pero Dios nos ha dado armas poderosas. La oración en la madrugada es una de ellas. Cuando nos levantamos a clamar en este horario, estamos tomando la delantera en la batalla. Estamos posicionándonos en autoridad para declarar la victoria antes de que el enemigo siquiera intente atacar. Muchos testimonios confirman que cuando los creyentes comienzan a orar en la madrugada, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Ataduras que parecían imposibles de romper son destruidas. Familias que estaban en crisis encuentran restauración. Enfermedades que los médicos no podían sanar desaparecen. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Esto no es casualidad. La oración en la madrugada es una estrategia divina para aquellos que desean caminar en un nivel más alto de victoria espiritual. No significa que sea fácil, habrá resistencia. El enemigo intentará ponerte obstáculos, hará que el sueño sea más pesado, traerá distracciones, hará que surjan excusas para no levantarte a orar. Pero aquellos que perseveran, aquellos que entienden la importancia de este tiempo, verán el fruto de su sacrificio. El rey David entendía este principio. En el Salmo 119 dijo que se levantaba antes del alba para clamar y esperar en la palabra de Dios. Sabía que al buscar a Dios en la madrugada, estaba estableciendo su día en la presencia del Señor. No permitía que el enemigo tomara la delantera. Mientras otros dormían, él estaba en comunión con Dios, asegurando su victoria antes de que el día siquiera comenzara. Muchos de los problemas que enfrentamos durante el día podrían evitarse si comenzáramos nuestra jornada en oración. En lugar de reaccionar a los ataques del enemigo, podríamos adelantarnos a ellos y cancelarlos antes de que sucedan. ¿Cuántos creyentes esperan hasta estar en crisis para orar, cuando podrían haber evitado esa crisis si hubieran cubierto su vida en la madrugada? La madrugada es el tiempo perfecto para interceder por nuestra familia, para orar por la salvación de nuestros seres queridos, para pedir protección divina sobre nuestras casas. Es el momento ideal para declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida, para pedir dirección y sabiduría antes de enfrentar cualquier desafío. Dios está buscando intercesores, personas dispuestas a levantarse en la madrugada y ponerse en la brecha, personas que no aceptan la derrota, que no se conforman con una vida espiritual débil, sino que buscan caminar en poder y autoridad. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a tomar tu lugar en esta batalla? ¿Te levantarás en la madrugada para orar y ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida? El enemigo teme a los creyentes que oran en la madrugada. Sabe que cuando un hijo de Dios se levanta a clamar, los cielos responden, los ángeles son enviados, las fortalezas del enemigo son destruidas. Por eso hará todo lo posible para impedir que lo hagas. Pero si decides vencer la resistencia, si decides priorizar la búsqueda de Dios en la madrugada, verás un cambio radical en tu vida espiritual. Dios está llamando a su pueblo a despertar. No podemos seguir dormidos espiritualmente mientras el enemigo avanza. Es tiempo de tomar nuestra posición, de levantarnos en la madrugada y reclamar lo que nos pertenece en Cristo. Es tiempo de establecer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, de orar con fervor y de ver la manifestación del poder de Dios como nunca antes. Si alguna vez has sentido que hay una barrera entre tú y Dios, si sientes que tus oraciones no tienen el impacto que deberían, prueba buscarle en la madrugada. Prueba despertar antes que el mundo y entrar en su presencia cuando todo está en calma. Descubrirás un nivel de intimidad con Dios que transformará tu vida para siempre. Dios está esperando por ti en la madrugada.
La pregunta es, ¿responderás a su llamado? 4. La oración de madrugada abre puertas cerradas. A lo largo de la Biblia encontramos un principio poderoso. Cuando los hijos de Dios oran en tiempos difíciles, cuando claman en momentos de desesperación, el cielo responde y las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Pero hay un detalle que muchos no notan. En muchas de estas historias, la oración ocurre en la madrugada, en la quietud de la noche, cuando el mundo está dormido y solo aquellos que realmente anhelan un cambio en su vida se levantan para buscar el rostro de Dios. Uno de los relatos más impactantes sobre el poder de la oración en la madrugada se encuentra en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas estaban en prisión. Habían sido golpeados y encadenados, tratados como criminales por predicar el Evangelio. Humanamente, no había esperanza para ellos. Estaban en una celda oscura, rodeados de guardias, sin posibilidad de escapar. Pero en la medianoche, en vez de quejarse o lamentarse, hicieron algo inesperado. Comenzaron a orar y alabar a Dios. Aquí encontramos un principio clave. La oración en la madrugada no solo es una práctica espiritual, sino que también es una manifestación de fe. En lugar de rendirse a la desesperación, Pablo y Silas decidieron clamar a Dios en el momento en que todo parecía perdido. Y lo que sucedió después fue sobrenatural. De repente un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este pasaje nos muestra que la oración en la madrugada tiene el poder de romper cadenas. Muchos creyentes viven atados a problemas que parecen no tener solución. Luchan con ataduras emocionales, con ciclos de fracaso, con situaciones que los han mantenido prisioneros por años. Pero cuando deciden levantarse en la madrugada y clamar, algo en el mundo espiritual comienza a moverse. Dios responde con poder, y lo que parecía imposible comienza a cambiar. No es casualidad que este milagro ocurriera en la medianoche. La madrugada es un tiempo de liberación, un tiempo en el que Dios interviene en situaciones imposibles. En la Biblia encontramos otro ejemplo impactante en la vida del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, fue en la noche cuando la liberación comenzó. Mientras los egipcios dormían, Dios estaba obrando a favor de su pueblo, abriendo el camino para su escape. Este patrón se repite una y otra vez. La liberación de Pedro de la cárcel en Hechos capítulo 12 también ocurrió en la noche. Un ángel del Señor lo despertó y le dijo que se levantara. Las cadenas cayeron de sus manos y la puerta de la prisión se abrió sola. Mientras la ciudad dormía, Dios estaba obrando a favor de su siervo. Aquí hay un mensaje profundo. Muchos creyentes esperan que las puertas se abran por sí solas, pero no están dispuestos a levantarse a orar. Quieren ver milagros, pero no están dispuestos a pagar el precio de la búsqueda de Dios en la madrugada. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cuando decidimos clamar en estos tiempos, Dios responde con señales, prodigios y maravillas. Las puertas cerradas en tu vida no son un obstáculo para Dios. Los problemas que parecen imposibles no son más grandes que su poder. Pero Él está esperando que te levantes y clames. No es suficiente desear un cambio, es necesario buscarlo. En oración, persistir en la madrugada, entrar en la presencia de Dios con un corazón determinado a no rendirse hasta ver su gloria manifestada. Muchos testimonios confirman que los mayores milagros han ocurrido en tiempos de oración intensa en la madrugada. Familias restauradas, enfermedades incurables sanadas, provisión financiera inesperada, respuestas que parecían demoradas y que llegaron de forma repentina después de un tiempo de búsqueda ferviente en la presencia de Dios.
Cuando un creyente decide buscar a Dios en la madrugada, algo cambia en su vida. Su espíritu se fortalece, su fe se renueva y su autoridad espiritual se incrementa. Las personas que practican la oración de madrugada no solo ven cambios en sus propias vidas, sino también en sus familias, en sus entornos y en las personas que los rodean. Dios es un Dios de puertas abiertas, pero muchas veces esas puertas no se abrirán hasta que nos levantemos y las toquemos con oración persistente. La madrugada es el tiempo perfecto para hacerlo, cuando otros duermen, cuando el mundo está en calma, cuando el enemigo cree que tiene ventaja. Es ahí cuando los verdaderos guerreros espirituales se levantan y comienzan a clamar. Si sientes que hay puertas cerradas en tu vida, si has estado esperando un milagro y parece que nada sucede, te animo a probar el poder de la oración en la madrugada. Despierta antes que el mundo, entra en la presencia de Dios, derrama tu corazón delante de Él y observa cómo comienzan a abrirse las puertas que antes parecían imposibles de mover. Dios está esperando por ti en la madrugada. Solo aquellos que deciden levantarse y buscarlo con todo su corazón experimentarán la gloria de su presencia y el poder de su intervención en sus vidas. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a dar este paso de fe y entrar en un nivel más profundo de comunión con Él? 5. La protección divina en la madrugada. En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, la protección de Dios es esencial para la vida del creyente. Muchos desconocen que la oración en la madrugada no solo fortalece el espíritu, sino que también establece un cerco de protección alrededor de aquellos que buscan a Dios en este horario. La Biblia nos revela que en la noche, mientras muchos duermen, hay batallas espirituales en curso y aquellos que se levantan en oración tienen el poder de interceder y cubrirse con la presencia de Dios. Uno de los pasajes más poderosos sobre la protección divina en la noche se encuentra en el Salmo 91. Este salmo es conocido como el escudo del creyente, una promesa de seguridad para aquellos que habitan en la presencia de Dios. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay un detalle importante en este pasaje. Habla de protección contra los terrores nocturnos, contra pestes ocultas y destrucciones que atacan en la oscuridad. Esto nos muestra que la noche no es solo un periodo de descanso, sino un tiempo en el que hay actividad espiritual intensa. Muchos creyentes experimentan ataques espirituales en la noche, pesadillas recurrentes, sensación de opresión, pensamientos negativos intensificados en la madrugada. Todo esto no es coincidencia. La Escritura nos muestra que hay poderes de maldad que operan en la oscuridad. Efesios capítulo 6 nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús mismo enseñó que el enemigo opera cuando los hombres duermen. Esto significa que si no cubrimos nuestras vidas con oración, podemos estar vulnerables a ataques del enemigo. Sin embargo, la oración en la madrugada rompe esos ataques. Cuando un creyente se levanta a interceder, está levantando un muro de protección alrededor de su vida y de su familia. La Biblia nos da un ejemplo claro de esto en la historia de Job. Antes de que el enemigo pudiera tocar su vida, Dios tenía un cerco de protección a su alrededor. Este cerco no estaba allí por casualidad, sino por la vida de justicia y comunión con Dios que Job llevaba. La oración de madrugada es una de las formas en las que edificamos ese cerco espiritual. En la historia de Daniel, vemos cómo este hombre de Dios oraba 3 veces al día y aunque enfrentó la trampa de sus enemigos, Dios lo protegió del foso de los leones. Daniel no dejó de orar, incluso cuando su vida estaba en peligro. En la madrugada, cuando la ciudad dormía, él se mantenía en oración.
Y esa búsqueda constante fue lo que le aseguró la intervención divina en el momento en que más la necesitaba. El Salmo 121 nos recuerda que el guardián de Israel no duerme ni se adormece. Esto significa que Dios está atento en todo momento, listo para proteger a sus hijos. Pero también nos enseña que aquellos que buscan su rostro en la madrugada entran en una dimensión especial de su cobertura. No es que Dios no proteja en otros horarios, sino que aquellos que deciden buscarlo en la madrugada están demostrando dependencia absoluta en su presencia. Hay testimonios de personas que han experimentado liberación y protección a través de la oración en la madrugada. Personas que estaban a punto de ser atacadas por fuerzas espirituales de opresión y al despertar y clamar a Dios, sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. Familias que han orado en la madrugada y han visto cómo Dios protegió a sus hijos de accidentes, enfermedades y ataques del enemigo. Cuando nos levantamos a orar en la madrugada, no solo estamos buscando el rostro de Dios, sino que estamos activando ángeles a nuestro favor. Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los herederos de la salvación. Cuando clamamos a Dios en la madrugada, Él envía refuerzos celestiales, establece su cobertura sobre nuestras vidas y desbarata los planes del enemigo. Muchos creyentes no experimentan esta protección porque han dejado de lado la oración. Se han acostumbrado a orar solo cuando están en crisis, en lugar de establecer una vida de búsqueda constante. Pero aquellos que entienden este principio y comienzan a orar en la madrugada, ven cómo su vida cambia, cómo los ataques que antes los debilitaban ya no tienen el mismo efecto, cómo la presencia de Dios los cubre en cada paso que dan. La madrugada es el tiempo perfecto para orar por nuestra familia, para pedir cobertura sobre nuestros hijos, para clamar por la protección de nuestro hogar. Es el momento en el que podemos interceder para que el enemigo no tenga acceso a nuestras vidas, para que toda obra de maldad sea cancelada antes de que se manifieste en el mundo físico. Si alguna vez has sentido miedo en la noche, si has experimentado ataques espirituales mientras duermes, si has notado que hay ciclos de opresión en tu vida que parecen repetirse, prueba a buscar a Dios en la madrugada. No te conformes con vivir en derrota cuando tienes la autoridad para cambiar tu situación a través de la oración. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra protección. Pero Él está buscando intercesores, personas dispuestas a levantarse y clamar, personas que no se conforman con la vulnerabilidad espiritual, sino que buscan establecer el reino de Dios en su vida y en su hogar. Hoy Dios te está llamando a un nivel más alto. No dejes que la pereza, el cansancio o las distracciones te impidan recibir la cobertura que Dios tiene para ti. Levántate en la madrugada, entra en su presencia, declara su palabra y verás cómo su protección se manifiesta de maneras poderosas en tu vida. 6. La unción y el poder de Dios se desatan en la madrugada. La Biblia nos muestra que la unción de Dios no es algo que simplemente cae sobre cualquiera. Es para aquellos que la buscan, para quienes tienen hambre y sed de su presencia. La madrugada es un tiempo especial en el que los que se levantan a orar pueden experimentar la unción del Espíritu Santo de una manera profunda y transformadora. Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios, vemos un patrón en común. Todos ellos buscaron la presencia de Dios en la intimidad, muchos de ellos en la madrugada. Moisés subía al monte Sinaí y pasaba horas en la presencia de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios en la quietud de la noche. Elías tuvo un encuentro con el Señor cuando el viento cesó y el fuego se apagó, en un susurro en la soledad. Y Jesús, quien es nuestro mayor ejemplo, se apartaba antes del amanecer para orar
y ser fortalecido en la presencia del Padre. La unción no es algo que se recibe de manera automática, es el resultado de una búsqueda constante, de una relación íntima con Dios. La madrugada es el momento perfecto para entrar en esa comunión profunda, porque en esas horas hay menos distracciones, menos ruido, menos interrupciones. Es un tiempo en el que podemos hablar con Dios con un corazón sincero y recibir de Él la dirección, la revelación y el poder que necesitamos para vivir una vida victoriosa. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, ocurrió en las primeras horas del día. Dice la Escritura que los discípulos estaban unánimes en oración, cuando de repente vino un viento recio del cielo y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nos muestra que cuando el pueblo de Dios se reúne a orar en la madrugada, el cielo responde. La presencia de Dios desciende y llena a los que están dispuestos a buscarlo con fervor. Muchos creyentes viven sin experimentar la plenitud del Espíritu Santo porque no han aprendido a apartar un tiempo especial para buscarlo. Se conforman con una vida cristiana superficial, con oraciones apresuradas y momentos de adoración limitados. Pero aquellos que deciden levantarse en la madrugada y clamar con todo su corazón, comienzan a notar una diferencia en su caminar con Dios. La unción del Espíritu Santo trae transformación. Cuando alguien se llena de su presencia, su vida nunca vuelve a ser la misma. La mentalidad cambia, el corazón se renueva, las cadenas del pasado se rompen y una nueva pasión por Dios comienza a arder en el interior. Pero esta unción no se recibe sin esfuerzo. Es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la búsqueda, para quienes anhelan más de Dios por encima de cualquier otra cosa. En Isaías capítulo 40 dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos muestra que hay un intercambio divino cuando buscamos a Dios. En la oración de madrugada, entregamos nuestras debilidades y recibimos su fortaleza. Dejamos nuestras preocupaciones y recibimos su paz. Nos rendimos ante Él y recibimos su unción para caminar en victoria. La madrugada es un tiempo de impartición. Es en estos momentos cuando el Espíritu Santo puede hablarnos, llenarnos y capacitarnos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si miramos la historia de los profetas, veremos que muchos de ellos recibieron sus visiones en la noche, en momentos de profunda intimidad con Dios. Ezequiel vio el río de Dios en una visión nocturna. Daniel recibió revelaciones acerca del futuro en la noche. Juan, en el libro de Apocalipsis, tuvo sus visiones cuando estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto nos muestra que Dios se revela de manera especial a quienes deciden buscarlo en la intimidad. No es que Él no hable en otros momentos, pero hay una profundidad en la comunión con Dios que solo se experimenta cuando nos apartamos en oración en la madrugada. Si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada, que te falta pasión por Dios, que no sientes su presencia como antes, la clave puede estar en la búsqueda. Muchos desean más de Dios, pero no están dispuestos a sacrificar el sueño, el tiempo o la comodidad para recibirlo. Pero aquellos que lo hacen experimentan una transformación radical. Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen su presencia más que cualquier otra cosa. Personas que no se conformen con una vida cristiana sin poder, sino que deseen caminar en la plenitud del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a levantarte en la madrugada y clamar hasta que el fuego de Dios descienda sobre ti? La unción no es solo para los pastores, los líderes o los ministros. Es para cada hijo de Dios que la desee. Es para aquellos
que tienen hambre de más, para quienes saben que hay un nivel más alto en su relación con Dios y están dispuestos a buscarlo. Si sientes que te falta el fuego de Dios, si anhelas su presencia, si deseas ser lleno del Espíritu Santo de una manera fresca, te animo a que comiences a buscarlo en la madrugada. No importa cuánto tiempo tardes en sentir un cambio, lo importante es ser persistente. Dios honra a los que le buscan de todo corazón. Cuando decides orar en la madrugada, algo se activa en el mundo espiritual. Estás demostrando con tus acciones que tu prioridad es Dios. Estás diciendo que su presencia es más importante que el descanso, que su unción es más valiosa que cualquier otra cosa. Y cuando Dios ve un corazón que lo busca con sinceridad, Él responde con poder. Hoy Dios te está llamando a un nuevo nivel. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Él quiere llevarte más profundo. Quiere llenarte con su espíritu, quiere derramar sobre ti una unción fresca que transforme tu vida. La pregunta es, ¿responderás a su llamado? 7. La madrugada como tiempo de revelación y dirección divina. La vida del creyente está llena de decisiones. Cada día enfrentamos elecciones que pueden determinar nuestro futuro. Algunas parecen pequeñas, pero otras pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Cómo saber qué camino tomar? ¿Cómo estar seguros de que estamos siguiendo la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña que uno de los momentos en los que Dios da dirección clara es en la madrugada. Dios ha hablado a su pueblo en la quietud de la noche desde tiempos antiguos. En el libro de Génesis, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural con Dios durante la noche. Mientras dormía, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban por ella. En ese momento, Dios le reveló su propósito y le hizo promesas que marcarían su destino. Más adelante, cuando Jacob estaba en una crisis, enfrentando la posibilidad de una confrontación con su hermano Esaú, volvió a encontrarse con Dios en la noche. Esta vez luchó con un ángel hasta el amanecer y no lo soltó hasta recibir una bendición. Fue en ese momento cuando su nombre cambió de Jacob a Israel, marcando una transformación total en su identidad y destino. Este pasaje nos muestra que la madrugada es un tiempo de lucha espiritual, pero también de revelación y transformación. Hay momentos en la vida en los que necesitamos respuestas urgentes de Dios. Necesitamos dirección para decisiones importantes, para nuestra familia, nuestro futuro, nuestro llamado. Y es en la madrugada cuando Dios nos habla con más claridad. Otro ejemplo de esto lo vemos en la vida de Samuel. Siendo solo un niño, Dios le habló por primera vez en la noche. 3 veces escuchó su nombre y al final entendió que era Él, Señor, quien lo llamaba. A partir de ese momento, Samuel se convirtió en un profeta poderoso porque aprendió a escuchar la voz de Dios en la quietud de la noche. Muchos creyentes se sienten confundidos, sin dirección, sin saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Algunos oran, pero no escuchan respuestas. Otros buscan consejo en personas, pero siguen sintiéndose perdidos. Sin embargo, la clave muchas veces está en la búsqueda profunda e insistente de Dios en la madrugada. Es en estos momentos de intimidad cuando el Señor revela su voluntad y habla con claridad. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo impresionante. Daniel era un hombre de oración y buscaba a Dios con persistencia. Cuando necesitaba respuestas sobre el futuro, cuando enfrentaba desafíos en su vida y en su nación, ayunaba y oraba. Fue en la noche cuando recibió muchas de sus visiones. Dios le reveló los secretos del tiempo final, le mostró el destino de los reinos y le dio entendimiento que ningún otro hombre tenía.
Esto nos enseña que Dios no guarda secretos de aquellos que le buscan con diligencia. Si queremos recibir revelación, si anhelamos dirección en nuestra vida, debemos estar dispuestos a apartar un tiempo especial para buscar su rostro. Muchos desean que Dios les hable, pero no están dispuestos a sacrificar su comodidad para escucharlo. Jesús también nos mostró este principio. En varias ocasiones se apartó a orar durante la noche, antes de tomar decisiones importantes. Antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche en oración. Antes de enfrentar la cruz, oró intensamente en el huerto de Getsemaní. En cada momento, en clave de su ministerio, buscó al Padre en la intimidad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó tiempos de oración profunda en la madrugada para recibir fuerza y dirección, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos seguido nuestro propio camino, sin buscar su voluntad? ¿Cuántos problemas podríamos haber evitado si hubiéramos pasado tiempo en su presencia antes de actuar? Dios quiere hablarte. Él no es un Dios distante ni silencioso, pero muchas veces estamos tan ocupados, tan distraídos, tan envueltos en las preocupaciones del día que no escuchamos su voz. La madrugada es un tiempo en el que el mundo se calla, en el que las distracciones desaparecen, en el que el corazón está más sensible a su presencia. Es un tiempo en el que podemos escuchar lo que Dios ha estado tratando de decirnos todo el tiempo, pero que no hemos estado atentos para percibir. Si te has sentido perdido, si has estado pidiendo respuestas sin recibirlas, quiero desafiarte a buscar a Dios en la madrugada. No solo una vez, sino de manera constante. Decide apartar un tiempo especial para entrar en su presencia. Abre tu corazón, pídele que te hable, que te revele su voluntad, que te muestre el camino que debes seguir. La Biblia dice en Jeremías 33 que si clamamos a Dios, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esta es una promesa para aquellos que le buscan con sinceridad. No importa cuán grande sea la decisión que enfrentas, cuán confusa sea tu situación, Dios tiene la respuesta. Pero debes estar dispuesto a buscarla en la intimidad, en la oración, en la madrugada. Dios quiere guiar tu vida, quiere mostrarte su propósito, quiere revelarte los planes que tiene para ti, pero Él espera que seas intencional en buscarle. No es suficiente hacer una oración rápida antes de dormir o pedirle respuestas sin dedicar tiempo a escuchar su voz. La dirección de Dios está disponible para aquellos que la anhelan de verdad, para quienes están dispuestos a pagar el precio de la búsqueda. Si hoy necesitas una respuesta de Dios, si anhelas conocer su voluntad, si sientes que hay decisiones que no puedes tomar solo, te animo a comenzar a buscarle en la madrugada. Verás cómo su voz se hace más clara, cómo su presencia se vuelve más real, cómo las respuestas que has estado esperando comienzan a llegar. Dios te está llamando a un tiempo de revelación. No dejes que la rutina, el cansancio o las distracciones te impidan recibir lo que Él tiene para ti. Decide hoy entrar en su presencia en la madrugada y descubre los secretos que solo aquellos que le buscan con pasión pueden conocer. 8. La madrugada como el tiempo de los milagros. A lo largo de la historia bíblica, vemos que muchos de los milagros más grandes ocurrieron en la madrugada. Cuando el hombre duerme, Dios sigue obrando. En las horas en las que el mundo está en silencio, el cielo está activo. Las oraciones que se elevan en este tiempo tienen un peso especial, y aquellos que se atreven a buscar a Dios en la madrugada experimentan milagros que otros nunca llegan a ver. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en Éxodo capítulo 14.
El pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. No había salida, no había esperanza en lo natural. Pero mientras la noche avanzaba y la desesperación crecía, Dios estaba preparando el milagro. En la madrugada, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios abrió el mar y su pueblo caminó en tierra seca. Este milagro nos muestra algo profundo. Hay momentos en la vida en los que parece que estamos atrapados, sin salida, sin esperanza. Pero si clamamos a Dios en la madrugada, si decidimos confiar en su poder en los momentos más oscuros, veremos cómo Él hace lo imposible. La madrugada es un tiempo de intervención divina, un momento en el que los obstáculos que nos parecen insuperables comienzan a ceder ante la mano poderosa de Dios. Otro milagro impresionante ocurrió en la vida de Pedro. En Lucas capítulo 5, Pedro había pasado toda la noche intentando pescar sin éxito. Estaba cansado, frustrado, convencido de que no había más que hacer. Pero en la madrugada, Jesús le dio una instrucción: echa la red una vez más. Aunque humanamente no tenía sentido, Pedro obedeció. Y lo que sucedió después fue asombroso. Su red se llenó con tantos peces que no podía contenerlos. Aquí hay una enseñanza clave. Muchas veces nos damos por vencidos demasiado rápido. Creemos que lo hemos intentado todo, que ya no hay esperanza, que no vale la pena seguir insistiendo. Pero Dios nos dice: inténtalo una vez más. Levántate en la madrugada, clama, busca mi rostro. Y cuando obedecemos, cuando dejamos de confiar en nuestra lógica y seguimos su dirección, los milagros comienzan a manifestarse. El milagro de la resurrección de Jesús también ocurrió en la madrugada. La tumba estaba sellada, la muerte parecía haber ganado, todo parecía terminado. Pero al amanecer del tercer día, el poder de Dios irrumpió en la historia. La piedra fue removida, Jesús salió victorioso y el destino de la humanidad cambió para siempre. Esto nos enseña que la madrugada no es solo un tiempo de oscuridad, sino el momento en el que la gloria de Dios se manifiesta con mayor poder. Muchas veces estamos más cerca de nuestro milagro de lo que pensamos. La noche puede parecer larga, el proceso puede ser doloroso, pero en la madrugada Dios se mueve. Otro evento sorprendente ocurre en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados, sin esperanza en lo natural. Pero en la medianoche comenzaron a orar y a alabar a Dios. Y de repente hubo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Este pasaje nos revela una clave espiritual. La madrugada no es solo un tiempo para pedir, sino también un tiempo para adorar. Cuando decidimos alabar a Dios en medio de nuestras dificultades, cuando en vez de quejarnos, nos levantamos a exaltar su nombre en la madrugada, algo en el mundo espiritual comienza a moverse. Las cárceles que nos han retenido comienzan a abrirse. Las cadenas que nos han limitado comienzan a romperse. Hay personas que han esperado un milagro durante años. Han orado, han creído, pero todavía no han visto la respuesta. Si este es tu caso, quiero animarte a que pruebes la oración en la madrugada, no como un simple acto religioso, sino como un paso de fe. Cuando un hijo de Dios se levanta antes del amanecer y clama con todo su corazón, el cielo responde. Los testimonios son innumerables. Personas que han sido sanadas de enfermedades incurables después de tiempos de oración en la madrugada. Familias restauradas, puertas de empleo abiertas, problemas financieros solucionados de manera inesperada. No hay límites para lo que Dios puede hacer cuando le buscamos con diligencia en este tiempo especial. En Salmo 30 dice que el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene en la mañana.
Esto nos recuerda que las pruebas no son eternas. La desesperación, la angustia, el dolor pueden durar un tiempo, pero si nos mantenemos firmes en la fe, si seguimos clamando, si persistimos en la oración en la madrugada, veremos la luz de la respuesta de Dios. Jesús nos enseñó que el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Pero también nos mostró que la oración no debe ser ocasional, sino perseverante. La parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 nos enseña que aquellos que insisten, aquellos que no se rinden, aquellos que claman día y noche, reciben su respuesta. Dios está buscando creyentes que sean persistentes en la oración. No personas que oran una vez y se rinden si no ven resultados inmediatos, sino personas que claman hasta que el milagro ocurre. Personas que entienden que la madrugada es un tiempo de guerra espiritual, pero también un tiempo de victoria. Si hoy necesitas un milagro, si hay algo en tu vida que parece imposible, quiero desafiarte a buscar a Dios en la madrugada. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán oscuro parezca el panorama. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue abriendo mares, sigue proveyendo cuando todo parece perdido, sigue sanando, sigue liberando, sigue resucitando lo que parecía muerto. No permitas que el cansancio o la rutina te impidan recibir lo que Dios tiene para ti. Decide apartar un tiempo en la madrugada para entrar en su presencia. Verás cómo su poder se manifiesta, cómo las respuestas comienzan a llegar, cómo las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Dios está llamando a su pueblo a una nueva dimensión de fe. No es tiempo de dormir espiritualmente, no es tiempo de conformarse con una vida sin milagros. Es tiempo de levantarse en la madrugada y clamar hasta que el cielo responda. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a hacerlo? ¿Te levantarás en fe y comenzarás a orar en la madrugada para ver la gloria de Dios en tu vida? 9. La madrugada y la intercesión por la familia. La familia es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, pero también es una de las áreas más atacadas por el enemigo. Desde el principio, Satanás ha intentado destruir los hogares, sembrar división, confusión y alejar a las personas del propósito divino. Es por eso que la intercesión por la familia es crucial, y la madrugada es el momento perfecto para levantar un cerco de protección espiritual alrededor de los nuestros. La Biblia nos muestra que Dios valora la oración de intercesión. En Ezequiel 22, Él dice que buscó a alguien que estuviera en la brecha por la tierra, pero no encontró a nadie. Esto nos enseña que Dios busca intercesores, personas dispuestas a clamar por sus familias, a pelear espiritualmente por aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. La pregunta es, ¿quién está intercediendo por tu familia? Muchos creyentes oran por sus necesidades personales, pero olvidan que la batalla por la salvación y protección de sus seres queridos es real. Hay esposos alejados de Dios, hijos atrapados en caminos peligrosos, familias en crisis. Y muchas veces el cambio no llega, porque nadie está clamando con persistencia por ellos. Uno de los ejemplos más poderosos de intercesión en la madrugada lo encontramos en la historia de Job. La Biblia dice que él se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado contra Dios. Job no esperaba a que llegara una crisis para orar por su familia. Él entendía que la oración preventiva era clave. ¿Cuántos padres esperan hasta que sus hijos se apartan completamente para comenzar a orar? ¿Cuántos matrimonios esperan hasta que están al borde del divorcio para clamar? Pero la Biblia nos enseña que debemos adelantarnos, orar antes de que el enemigo siembre destrucción, interceder en la madrugada para cancelar todo ataque contra nuestra casa. En el libro de Hechos encontramos otro ejemplo impactante.
Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba sin cesar por él. No dejaron de interceder hasta que el milagro ocurrió. En la madrugada, Dios envió un ángel. Las cadenas cayeron y Pedro fue liberado. Este pasaje nos muestra que la intercesión tiene poder. Dios responde a las oraciones persistentes. Si tienes un ser querido que está lejos de Dios, la oración en la madrugada puede ser la clave para su salvación. Hay muchos testimonios de padres que oraron por años en la madrugada y vieron a sus hijos regresar a Cristo. Esposos que clamaron por sus matrimonios y vieron restauración. Familias que estaban al borde del colapso y fueron transformadas por el poder de la oración. La madrugada es un tiempo especial porque mientras el mundo duerme, mientras el enemigo opera en la oscuridad, los hijos de Dios pueden levantarse y declarar bendición sobre sus hogares. Es un tiempo para ungir la casa en oración, para declarar la palabra de Dios sobre la familia, para pedir que el Espíritu Santo toque los corazones y traiga restauración. Muchos creen que el destino de sus seres queridos está en sus propias manos, pero la verdad es que la lucha es espiritual. No podemos cambiar a las personas por nuestra fuerza, pero podemos clamar a Dios para que haga la obra en sus vidas. La intercesión en la madrugada rompe cadenas, abre los ojos espirituales, trae convicción de pecado y despierta los corazones adormecidos. Si hoy hay alguien en tu familia que necesita un milagro, no te quedes de brazos cruzados. Levántate en la madrugada y clama. No importa cuánto tiempo lleves esperando, Dios sigue obrando. La Biblia dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Tu oración no es en vano. Dios está buscando intercesores en este tiempo. Personas que no se rindan, que no acepten la derrota, que se levanten en la madrugada para orar por su casa. Si te sientes cansado, desanimado o sin esperanza, recuerda que Dios escucha cada oración. Él es fiel y su tiempo es perfecto. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre tu familia. No esperes hasta que el daño sea irreparable. Levántate en la madrugada, intercede, declara bendición y protección sobre tu casa, y verás cómo Dios comienza a obrar de maneras que nunca imaginaste. ¿Responderás al llamado de Dios? ¿Te levantarás en la madrugada para interceder por tu familia y reclamar las promesas de Dios sobre sus vidas? Si has llegado hasta este punto, quiero felicitarte. Eres parte de un grupo de personas que no solo buscan conocimiento, sino transformación. Pocos perseveran hasta el final, pero los que lo hacen son aquellos que están dispuestos a ver un cambio real en su vida espiritual. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para llevar tu vida de oración a un nuevo nivel? ¿Estás dispuesto a levantarte en la madrugada y buscar a Dios con todo tu corazón? Si tu respuesta es sí, quiero que escribas en los comentarios: Dios me llama a buscarle en la madrugada. Esta declaración no es solo un comentario más. Es un pacto, un compromiso con Dios, una señal de que has entendido el mensaje y estás dispuesto a actuar. Cuando escribes esta frase, estás declarando que estás listo para entrar en un nivel más profundo de comunión con Él. Quiero que entiendas algo muy importante. La oración en la madrugada no es una simple rutina, es una llave espiritual. Muchos han pasado toda su vida esperando un milagro, una respuesta, un avivamiento en su relación con Dios. Pero la clave no está en esperar, sino en actuar. Aquellos que toman la decisión de buscar a Dios en la madrugada son los que ven los mayores milagros, las mayores transformaciones y el mayor crecimiento espiritual. Ahora te pido algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado hoy, comparte este video con alguien que lo necesite. Hay personas que están a punto de rendirse, personas que han perdido la esperanza, personas que necesitan saber que
Hay un poder secreto en la oración de madrugada. Tú puedes ser el canal a través del cual Dios les hable. También quiero animarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Este contenido no es solo para inspirarte un día, sino para acompañarte en tu caminar con Dios. Cuando te suscribes, estás tomando una decisión de alimentar tu fe constantemente. Y quiero que pienses en esto. Si este video ha bendecido tu vida, imagina cuántos otros mensajes pueden seguir edificándote y fortaleciendo tu relación con Dios. Algunas personas piensan, no necesito suscribirme, igual puedo encontrar estos mensajes cuando los necesite, pero la realidad es que la vida es impredecible. Hay momentos en los que el enemigo intentará desanimarte, en los que el mundo intentará distraerte, en los que podrías perder el enfoque. Pero si te suscribes, cada vez que subamos un mensaje nuevo, será un recordatorio de que Dios sigue hablándote, de que Él quiere seguir guiándote y fortaleciéndote. Si ya estás suscrito, quiero felicitarte. Estás demostrando que eres una persona comprometida con su crecimiento espiritual. Pero si aún no lo has hecho, quiero desafiarte a dar ese paso ahora. No lo dejes para después. Dios está llamando a un ejército de intercesores, de hombres y mujeres que se levanten en la madrugada y cambien su historia a través de la oración. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última instrucción. No pauses este video todavía. Ahora que el mensaje ha terminado, quédate en un momento de quietud. Deja que la música de fondo llene tu espacio. No te apresures a volver a la rutina. Usa estos últimos minutos para cerrar tus ojos, respirar profundo y dedicarle unas palabras a Dios. Dile lo que sientes en tu corazón. Si has decidido comprometerte con la oración en la madrugada, háblalo con Él ahora mismo. Pídele fuerzas para vencer la pereza. Pídele que despierte en ti un hambre por su presencia. Pídele que te guíe en este proceso. Que este momento no sea solo el final de un video, sino el inicio de un nuevo tiempo en tu vida. Un tiempo donde la oración en la madrugada se convierte en la base de tu relación con Dios, donde experimentas su gloria de una manera que nunca antes habías vivido. Dios está llamando a sus hijos a despertar. Hoy ese llamado es para ti. ¿Responderás?